Muchas gracias por seguir escuchando su podcast del Inge de Control. Sean bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista con el doctor Ricardo Filmat. En esta entrega vamos a hablar sobre el presente y futuro de la investigación en control automático a nivel nacional. Nos vamos a centrar específicamente en México. Vamos a ver desde el punto de vista del doctor cómo describe él el estado actual de la investigación en esta área a grandes rasgos. Otra cosa muy importante es que vamos a hablar sobre su rol y su experiencia un poco como director del IPCIT. El IPCIT es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, del cual en algún momento fue director. Y bueno, otra cosa importante es cómo ve el futuro de la ciencia en México y cuál es el papel que las instituciones como el IPCIT pues jugarán en este presente y futuro. Esto y más vamos a hablar en esta segunda entrega de este segundo capítulo ya del podcast El Inge de Control. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. ¿Qué le parece si para avanzar, porque tengo muchas preguntas más que hacerle, pasamos a otra área que es el presente y futuro del control automático, y desde su punto de vista? Y quiero que nos centremos a nivel nacional. Yo también por ahí noté que también fue director en algún momento del ANCA, ¿verdad? Si no me presidente, sí. Presidente. Presidí la Asociación de México de Control Automático. Sí. ¿Y eso cuándo fue? ¿En qué año? Híjole, me agarraste en curva, pero debe haber sido hace ya buen rato, como unos 12 años. 12 años. Sí. Y digamos, desde entonces, ¿cómo ve que ha evolucionado, avanzado la investigación en esta área? ¿Cómo nota el crecimiento? ¿Ve que hay pues buenos temas de investigación? ¿Cree que hay cosas que se puedan mejorar? ¿Cuál es su opinión en general? Mira, hay gente valiosísima en los sistemas de control, la diferente clase de problemas de sistemas de control. En la Universidad de Guadalajara, a Víctor González Álvarez, que lo mencioné hace un momento, y a Óscar Méndez Acosta, el Consejo Regulador de Tequila les acaba de otorgar un premio hace unos meses por su intervención y en los desarrollos que han tenido para el tratamiento de aguas residuales resultantes del proceso de tequila. Es valiosísimo. El tequila es una de las agroindustrias más importantes, es la más importante en México, más que el aguacate y más que otras que son muy importantes y que todas deberían tener mayor relevancia, pero la que ha tenido éxito en su crecimiento es la de tequila. Tiene pues varios miles, 3.5 mil millones de dólares anuales, más o menos de utilidad que ingresan al país por la industria de tequila. Y hacer tratamiento de aguas es muy importante, porque por cada litro de tequila que se produce se generan 10 litros de tequilasa, que es el agua residual de la producción de tequila. Así que tiene impacto incluso ambiental. Desde mi punto de vista, el trabajo de Víctor González y Diego Méndez da para un premio nacional. Eso es parte del presente. Ya Martín Aluja, un gran amigo también, profesor, le dieron el premio nacional porque demostró que no era posible que un insecto insertara sus larvas en el aguacate, que era el pretexto que tenían los norteamericanos para poner algunas, ser más lentas las importaciones desde México hacia Estados Unidos. La exportación desde México, la importación a Estados Unidos. Entonces, la regulación de aguas residuales es muy importante y lo han hecho con control, con aproximaciones al control no lineal, al control geométrico. Es muy interesante. Han hecho otras, han hecho basado en intervalos, han hecho adaptable, basado en modelo, han hecho algunas, pero todas alrededor de control no lineal. Otra de las aplicaciones muy importantes que hay en México es todo lo que tiene que ver con biomedicina. Hablamos ya de algunas aplicaciones en Autónoma de Nuevo León, cuestiones epidemiológicas en Juriquilla, que van más hacia el modelado los esfuerzos, pero va de la mano con el control, el modelado. Pero existen algunas otras, como las predicciones electroencefalográficas y las diferentes conductas durante el sueño, también en el Instituto de Investigación de Materiales de la UNAM. Otro que nos importa mucho en México
es la respuesta de construcciones y de edificaciones ante sismos. Eso es muy importante. También en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, hay personas trabajando en ello. Así que hay baluartes muy importantes del control en diferentes áreas. De electrónica de potencia, hay diferentes exponentes en México que son muy referenciados, tienen una gran contribución. En la industria de alimentos también se han hecho cosas muy interesantes, no solamente de instrumentación y automatización, sino de control. Así que el presente es halagüeño. Desafortunadamente, en México, las políticas públicas no han terminado de abrir la puerta al capital privado. Y el capital privado no se ha terminado de convencer del potencial del control de sistemas dinámicos. Las dos cosas. De tal forma que es muy difícil, normativamente hablando, en México, que un profesor migre o que tenga la labor privada y pública. El sexenio pasado se buscó y se propiciaron algunas cosas como estas, con errores que debieron haber sido corregidos, pero no eliminados. Y eso es lo que hicieron en el sexenio que está terminando ahora. Se eliminó esta posibilidad, se veía hasta mal y volvimos a una dependencia exclusiva del presupuesto público. Entonces es mucho más difícil convencer a la iniciativa privada y en consecuencia más lento en el futuro. Es una gran labor la que tenemos que hacer la gente que nos dedicamos a control, de convencer a tomadores de decisión. Y tu podcast va a servir, espero, con los perfiles que puedan ser escuchados, para que tomen las decisiones y las diferentes áreas del conocimiento, incluido el control de sistemas dinámicos, sean privilegiadas. Resuelven problemas nacionales. El futuro, muy desafortunadamente, tengo que decir que no son tiempos aciagos, son tiempos complicados. Percibo a muchos colegas del control y de muchas áreas del conocimiento en México con un desánimo, con frustración, porque regresar a la dependencia exclusiva de recursos públicos, que son finitos y pocos, además, en todo el mundo son finitos, en todos los países, pero en México son muy pocos, para todas las áreas del conocimiento se vuelve una labor titánica. Y eso desanima mucho a los colegas. Yo veo un desánimo muy importante, desafortunadamente. Bueno, pues lo que sí noto es todo lo que comentó, pues habla de que hay muchos resultados que pueden ser llevados a la práctica y a generar tecnología bien interesante. Entiendo y he notado yo también que hay un gran acervo de resultados teóricos de varios grupos, pero es quizás esto que menciona, ¿no? La falta de combinación o de unión con la parte privada, pues podría aportar o ayudar a que sí se lleve al desarrollo de un producto final, de algo que sea realmente utilizado en la sociedad en la que vivimos, porque también me queda la duda de toda esta parte de los tipos de problemas que hablamos en la salud. Pues supongo, le pregunto, ¿alguna vez intentó acercarse a la parte de, no sé, los institutos nacionales de salud para desarrollar e implementar? Sí, constantemente. Ya. Constantemente hicimos aproximaciones, hicimos diferente tipo de acercamientos, hemos hecho diferentes clases de acercamientos, y no nomás yo, también mis egresados, los que a quienes tuvieron a bien trabajar conmigo esa clase de problemas, han hecho esfuerzos importantes. Pero el área médica, es muy difícil convencer a los médicos de que el control no es instrumentación. Al control se le ve como la instrumentación. Y por eso la precisión de distinguir entre instrumentación, automatización y control es muy importante. Y hay que seguirla poniendo sobre la mesa para discutir sobre ella. Creo yo que se visualiza la ingeniería biomédica, por ejemplo, se visualiza más como un asunto de instrumentación, y es un error. Va mucho más allá de la instrumentación. Creo yo que esa es una de las brechas importantes y tenemos que seguir insistiendo, porque eso sí está en nuestras manos. Las políticas públicas y demás no están en nuestras manos.
pero seguir insistiendo, seguir obteniendo los mejores resultados posibles, seguir formando lo más sólidamente posible a nuestros egresados, es la herramienta, es la única variable de control que tenemos. Y tenemos que seguir insistiendo en ella. Bueno, en cuestión de decisiones públicas, ¿de verdad no se tiene injerencia absoluta en ello? Es decir, no hay formas de poder cambiar la decisión de la toma de decisiones o influir en la toma de decisiones. De influir, pues depende que uno pueda hablar y sea escuchado. Uh-huh. Eso es la posibilidad. Pero hay una realidad en México. Mira, aquí me voy a meter en un área diferente de lo técnico y específico que estamos hablando, pero que es la razón por la cual tenemos la principal limitación. En México vivimos en un marco de derecho que se conoce como positivismo, que lo desarrollamos en el siglo XIX. Lo asumimos, lo asimilamos y a partir de ahí hemos estado haciendo todo nuestra forma de regular nuestra conducta social, institucional y demás. En el derecho positivista, lo que está escrito es lo que manda. Y bien, el derecho positivista se parte en dos. Entre muchas clasificaciones posibles hay una división. Entonces, es el derecho público y el derecho privado. Mientras que en el derecho privado, lo que no está prohibido está permitido, es una premisa del positivismo. Lo que está escrito y está prohibido, no lo puedes hacer. Pero lo que no está prohibido, lo puedes hacer. En el derecho privado. Pero en el derecho público, solo lo que está escrito lo puedes hacer. Solo lo que está escrito está permitido. Entonces, si no puedes, si una institución, un centro público de investigación, dependiente de cualquier sector, tiene descrito en su mecanismo, en su documento de creación, qué es lo que debe hacer, solo eso puede hacer. Y para poder alterar eso, hay que cambiar todo el documento de creación. Y algunas veces eso implica llegar hasta la Cámara de Diputados. Entonces, es un asunto muy complejo cuyos márgenes de maniobra quedan estrechos ante esta realidad del derecho positivista. Y de ahí la relevancia de que las decisiones verticales, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, a los centros públicos de CONACYT, pues se nos dice qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar. Y los márgenes de tener influencia muy estrechos, muy estrechos. Entonces, ¿hay forma de incidir? Sí. Primero, puede seguir hablando de manera respetuosa, disentir, pero decir las cosas, claro. Tenemos que hacerlo, y la posibilidad de ser escuchados, y por otro lado, reconocer que si no tenemos margen de maniobra, va a ser más difícil, aunque seamos escuchados. De ahí la relevancia, aprovecho, Adrián, para retomar algo que escribí constantemente durante 3 años y en diferentes contextos, en una columna que tenía yo de nombre ortonormal en periódicos nacionales. Si los mecanismos científicos en México no logran una autonomía constitucional, nunca vamos a poder terminar de ayudarle al país a ser mejor, a traerle bienestar a la gente. En salud, en medio ambiente, en energía, en muchísimos ámbitos. Así que, contrario a otras políticas, la autonomía de los centros de investigación de la ciencia es muy importante. Mientras sigamos con dependencia del presupuesto y de las decisiones en un derecho positivista, donde solo lo que está escrito está permitido, estamos acotados. No sé si me expliqué y a lo mejor es una digresión que parece que divago, porque no tiene que ver con control, pero sí tiene que ver sí tiene un efecto sobre control. No tiene, no solo en eso, sino en todo el desarrollo científico, ¿no? Estamos hablando ya de algo que afecta no solo a esta área, sino a todas. O sea, sí me queda claro. Yo por ahí, pues le recomiendo a aquellos que están viendo, hay un video que es del canal Red Nodo Ciencia Plural de MX, así se llama. Recuerdo que por ahí estuvieron haciendo una discusión al respecto, creo que fue en el 2021. Uh-huh. Y ahí hablaron sobre la necesidad de diversidad en la investigación, y
creo que mencionó pues esta falta de aclaración con respecto o falta de leyes, ¿no? que ayudaran a hacer ciencia. Sí, o sea, no había un marco legal que ayudara a hacer ciencia. Eso me parece muy interesante, y yo creo que por ahí es algo que gente que se dedica más al área de ciencias sociales o políticas pues podría ayudar, ¿no? A mí, de hecho, me interesaría saber si existe incluso una propuesta como desde la visión cibernética de todo esto. O sea, algo que tome en cuenta, porque cuando usted me dice que darle más libertad a algo como el centro de investigación del cual fue director, el IPCIT, le podría ayudar a generar más soluciones, desde nuestro punto de vista de personas que trabajan en sistemas dinámicos control, pues hablamos como de algo así como qué tanto distribuimos el esfuerzo, las decisiones, ¿no? Y también qué retroalimentamos, qué efecto tiene cada elemento con todo el contexto general. Bueno, eso es que eso para mí, mi conocimiento lo podría asociar mucho con cibernética. Y no sé si realmente, por eso le decía antes que me parece que no existe una noción ni de esto, ¿no? De la toma de decisiones. Absolutamente. Mira, la teoría de redes, que está muy asociado La redes, ¿no? la teoría de redes está muy asociado a la interconexión de sistemas complejos de alto orden, cuando los interconectas es de alto orden, como es un sistema social de 130, socioeconómico y político, de 130 millones de personas en México, podemos construir un multigrafo de diferentes interconexiones y relaciones entre sí, pero siempre las redes complejas dicen que entre más tengas un nodo concentrador, es más frágil la red. Eso ya lo sabemos desde hace 20 años. Entonces, si tú tienes una subred de poder, de toma de decisiones, y todo está concentrado en un solo nodo, vas a llegar a una configuración tipo estrella de la red compleja. Así que si atacas ese nodo, o por alguna razón se fragiliza el nodo, o por alguna razón se pierde la dinámica de ese nodo, toda la red truena. Toda. Lo mejor es tener redes con diversos números de concentradores y que cada concentrador tenga diferentes niveles de alcance. Eso hace una red tipo mundo pequeño, Barabás y Albert o algunas otras, escala libre, que incrementa su robustez, se hace se hace más antifrágil en términos del cisne negro, ¿no? Del trabajo de estos grandes pensadores, este gran pensador libanés. En fin, creo yo que sí tiene mucho que ver con cibernética, y la comprensión de esta clase de información y conocimiento, la difusión de es muy importante. He tenido la oportunidad de estar platicando en diferentes comisiones del Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, y es complejo explicarlo porque Sí. ellos están en un canal de política. Ellos están en un canal de que todo lo que dice cualquier interlocutor tiene un interés por votos. Y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Entonces, es muy complejo, pero debemos seguir insistiendo. Repito lo que he dicho un par de veces. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que hablar de complejidad, tenemos que hablar de ciberseguridad. Oye, no tenemos un número de satélites en México que los contamos con una mano y nos sobran dedos. Oh. Y tú sabes que para el GPS se necesitan 4, pues tenemos menos de 4 satélites propiedad de México. ¿Por qué tenemos GPS en nuestros teléfonos más? Porque lo rentan. Entonces, tenemos que seguir trabajando y discutiendo la relevancia de la ciencia, y por eso mismo quiero reiterar mi gratitud porque nos me ha dado la oportunidad de poner la discusión de ciencia una vez más en la mesa, en un foro, en una alternativa. Claro, y vamos a avanzar al siguiente tema porque pues también me parece muy importante que hablemos de esta oportunidad que tuvo de ser director del IPCIT, y en ese momento, y no sé hasta ahora, quizás, ¿cuál considera que era el rol que desarrollaba esta institución? El IPCIT es el Instituto Potosino de Investigación, Ciencia y Tecnología. Sí, es una asociación civil. Mm. Es una asociación civil cuyos asociados
son mayormente, todos son entes públicos, algunos centros de investigación, el gobierno del estado, CONACYT lo preside, y diferentes Cinvestav y diferentes instancias. Entonces es una asociación pública, una asociación civil pública. Como esta asociación civil tiene la finalidad de desarrollar ciencia y tecnología en 5 áreas de conocimiento. Matemáticas aplicadas, que ahora nos focalizamos en control y sistemas dinámicos, menos amplio, más focalizado en control y sistemas dinámicos. Ciencias ambientales, con 2 líneas, y bioingeniería ambiental y ecología. Biología molecular, con celular de plantas, biomedicina y algunas otras áreas. Geociencias, y la última es la de materiales avanzados, con una orientación muy específica en materiales magnéticos y nanociencia. Entonces, como ya dije, solo lo que está escrito está permitido. Sin embargo, podemos trabajar en esas 5 áreas, es para lo que estamos, es para lo que existimos. Sin embargo, pues bueno, las flexibilidades propias del conocimiento nos permiten diversificar las contribuciones científicas en diferentes áreas. Somos un centro público, dependemos directamente de lo que se conoce como el ramo 38 del programa de egresos de la Federación. Recibimos dinero, pues, de la Federación. De los impuestos de todos los mexicanos que pagamos impuestos, recibimos dinero. Somos servidores públicos. Sin embargo, la cantidad de recursos que recibimos no son suficientes para atender toda la problemática y complejidad de un centro público de investigación. Tenemos alrededor de, podemos redondearlo en 110 académicos entre investigadores y técnicos, 110, 115. Ha sido un centro exitoso en el sentido de las medidas que en México se tienen, la certificación del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos una participación en niveles altos, muy importante. La enorme mayoría de los investigadores y de muchos técnicos somos parte de esa certificación, de esa membresía del Sistema Nacional de Investigadores. Que explicarlo a nivel internacional es muy complejo, ¿no? Pero bueno, pensamos en una certificación federal. Y una de las grandes complicaciones entonces es complementar el SAL, complementar los ingresos de la institución para operar, para mantener equipo, para comprar seguros de mantenimiento, daños mayores, actualizaciones, para poder impulsar las investigaciones científicas con financiamiento interno focalizado en reglas de distribución del recurso, para incrementar y renovar la planta de investigadores. A pesar de que es un centro el más joven de todos, cumpliremos 24 años el próximo noviembre, la edad promedio ya ronda los 58 años de edad. Sí. Vamos a hacer una bola de viejitos al rato. Y bueno, la experiencia en ciencia es valiosa, es valuable, pero hace falta la renovación de las plantas. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos ni presupuesto? No se incrementa. La alternativa sería la incorporación de recursos del capital privado. Pero para eso las reglas tienen que ser muy claras, porque el capital privado tiene una función social, que es el uso y usufructo de los recursos y la inversión. Es decir, un empresario invierte con el objetivo de tener una utilidad. ¿Cómo se van a distribuir esas utilidades? Este sexenio CONACYT decía que todo era de CONACYT. No, pues nadie le va a poner dinero. Es un error en términos de política pública. Pero no todo tiene que ser para la industria. Simplemente reglas en las que la industria sea el beneficio y cumpla su objetivo de tener un uso y usufructo de su inversión y se retribuya el trabajo y la inversión pública. Y se incrementa las capacidades para resolver problemas de esa clase, del sector privado. Entonces, el IPC tiene muchos retos, como todos los centros públicos de investigación. Y uno de los primeros retos que se va a dar a partir de octubre de este año 2024 es acallar el rumor de que van a cerrar los centros. Es un rumor, pero es un rumor que suena muy fuerte. Wow. Tenemos que demostrarle a la gente que somos útiles, que la nación necesita científicos. Y para eso tenemos que resolver problemas nacionales. Y tenemos que seguir diciendo,
muchos de los problemas que existen en México han tenido solución gracias a científicos. Ahí está el caso del aguacate que yo decía hace un momento, con Martina Luja, del INECOL, que es otro centro CONACYT. Ahí está el caso de agua residual por tequilaza en Jalisco, por la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, donde trabajan Hugo Méndez y Víctor González. Entonces, hay en realidad muchas contribuciones de los científicos, más allá de lo que los ciudadanos podemos imaginar. En salud, importantísimo, ya mencionábamos aquí algunos, en medio ambiente, muchos otros más. Entonces, así como en el IPCIT tiene retos, otros centros públicos también los tienen. Y esos centros públicos de investigación, pues tienen por sobrevivencia, tenemos la necesidad de hacerles saber a las personas que somos más que útiles, que podemos ayudar a muchas cosas. Así que los proyectos e iniciativas de los centros públicos de investigación no deben perder de vista esta realidad, en mi opinión. La parte técnica es muy importante. Control, materiales avanzados, muchos más. Pero vivimos en un contexto socioeconómico político que no podemos evitar. Me parece interesante bueno, y complicado esto que menciona. ¿Cómo? Y ahí creo que esto ya, si quieren, lo podemos discutir en otro momento, la cuestión de cómo hacer que se entienda la importancia de la ciencia, del científico, del quehacer de ustedes en la sociedad en general. Y en este sentido, ¿cree que hay algunas razones específicas por las que esta diferencia o distancia entre la gente que está en estos centros de investigación y lo más general de la población, pues existe esta gran diferencia o esta separación que en este momento me dice que pareciera que tenemos que aclarar que es importante la existencia de un centro como el IPCIT. Bueno, me llama la atención esta parte. Pero si quiere esto lo podemos discutir en otra ocasión, porque antes de eso, una cosa que me gustaría preguntarle y que lo mencionó es, para ya terminar, es esta noción de que en centros como el IPCIT, los que están en este momento como investigadores, la edad ha ido aumentando, y eso habla de que una cantidad de egresados de posgrados no están siendo incluidos, ¿verdad?, a estos centros. Y de hecho recuerdo que en una de estas conversaciones que tuvo hablaron de eso y me pareció que sí era algo que le preocupaba, el hecho de que los egresados no tenían un lugar, ¿no? Que luego terminaban trabajando en zonas o en cualquier centro o universidad que no tenían ni las características adecuadas, ni explotaban al máximo todas sus habilidades. ¿Qué hacer en ese sentido? En una entrevista que también tuve en Crónica, por Antimio, que me hizo el favor de entrevistarme, al cierre me preguntaba algo similar, que en un enfoque ligeramente diferente, diciendo qué tiene que hacer alguien para colocarse en el trabajo. Son dos enfoques diferentes. Uno es qué tiene que hacer la sociedad para insertar, para que haya puertas de inserción de capacidades intelectuales, capacidades científicas en las diferentes instituciones públicas y privadas. Y el otro es qué podemos hacer las personas para lograr alcanzar la inserción en un sector público o privado, pero siempre productivo. Las universidades producen algo valiosísimo. Es decir, las familias les entregan hijas e hijos a las universidades y estas les regresan licenciados, ingenieros, etcétera, etcétera. Y eso es un valor agregado que las familias perciben de manera directa. De los centros públicos de investigación no es tan claro. De los científicos no es tan claro. Entonces, creo que si no logramos hacer el empate desde el aspecto social y también lo individual, si no logramos empatar esas dos puertas, esas dos inserciones, va a ser muy difícil para las nuevas generaciones. En el caso de la entrevista que me hicieron allá en Crónica y que la respuesta está enfocada sobre los individuos, ¿qué podemos hacer los individuos? Garantizar que lo que hacemos
agrega valor a lo que trabajamos, a lo que producimos. Y si estamos convencidos de ello, que vamos a ser mejores estudiantes con nuestros egresados, eso es valor. Que vamos a hacer un producto que genere utilidad a un empresario, eso es valor. Que vamos a publicar no solo por publicar en cualquier revista, sino con la mejor calidad del conocimiento, la mejor contribución posible en el contexto específico de recursos, etcétera. Eso es valor. Por otro lado, seguir insistiendo como miembros de la sociedad, ya no como individuos, o visto como individuos insertados en la sociedad, aprovechar cada oportunidad, cada foro para poder discutir y poner en la mesa de discusión la ciencia y poner enfrente soluciones que han sido discutidas, hacer de conocimiento público que los científicos atraen oportunidades de desarrollo y bienestar. Que no nomás somos, un poco sí, somos ratones de biblioteca, pero no solo somos ratones de biblioteca. No solo somos personas que estamos inmersos en nuestros libros, en nuestras publicaciones y escritos, pensando y abstrayendo fantasías, sino que concretamos ese conocimiento como tecnología y eso trae beneficios a la sociedad. Tenemos que seguir trabajando y nos corresponde a nosotros, pues somos los que sabemos del tema. Se supone que tendremos una presidenta que es científica. Yo en su discurso no veo tanto la ciencia, pero quizá me equivoco y ya lo veremos en próximas fechas. La sensibilidad a la ciencia no la percibo porque parece que dejó de ser científica para convertirse en política. Y como dije hace un momento, los políticos piensan que con todo interlocutor lo traducen en un tema de votos. Lo llevan siempre, lo mapean al asunto de votos. Y en la ciencia se debe pensar en hechos y resultados. Así es que tenemos que trabajar en ambos nichos. Es difícil. Algunos colegas que quizá me escuchen pensarán que no está fácil. Que porque, como dije hace un momento, hay mucho desánimo. La frustración, la preocupación lleva a muchos colegas a encerrarse en sus casas. Es difícil que salgan nuevamente. Lo hacen. Y entonces quizá me digan, está loco Ricardo. Pero es que si dejamos de hacerlo, si dejamos de dar la batalla, si dejamos de seguir insistiendo a la sociedad pues, que la ciencia es relevante y claudicamos en agregar valor en nuestro trabajo diario, entonces ahí sí habremos perdido la batalla. Y le estaremos dando la espalda a la investigación científica. La alternativa que tenemos es seguir trabajando. Suena difícil, suena un poco utópico, suena complicado, pero no tenemos más variables de control, pensando en sistemas dinámicos de control. Sí, pero es real que, como lo menciono, que hay una cantidad de estudiantes de doctorado, una cantidad de egresados anualmente, y la cantidad de vacantes no da para todos estos egresados. Y hay, es decir, ese es un problema claro, real, que sí deberíamos de buscar solucionar. Claro, y no todos tienen que trabajar en el sector privado, en el sector público. Tenemos que tener políticas que trabajen en el sector privado también. Políticas y mecanismos para que generen sus propias empresas. En otras latitudes del mundo, los grandes países, las grandes potencias, las 7 potencias más importantes del país, tienen esos mecanismos. Si queremos que nuestras generaciones, que las personas que tienen el talento para la ciencia, tecnología e innovación y estén formadas en ese ámbito, tengan alternativas de crecimiento y de su bienestar para ellos y sus familias, para esas personas y sus familias, la opción es crear alternativas en la iniciativa privada. Sería inviable que todos esos egresados siempre se incorporen al sector público. Unos estaremos en el sector público, pero otros deberíamos estar en el sector privado. Muy bien. Perdón, te la interrupción, Adrián, te interrumpí. Disculpa. No, me parece bien. Yo creo que sí habría que revisar lo que hacen países europeos, también lo que hace China. Me parecería interesante ver qué hacen ellos, porque sí he conocido bastante esto en personas de aquel lado que me han mencionado y mostrado que
pues les han estado financiando su investigación. O sea, cómo sacar lo mejor de estas ideas para aprovecharlas aquí en Latinoamérica o en México, ¿no? Específicamente. Yo creo que sí es necesario, porque sí me parece muy triste ver pues la gran cantidad de egresados, a muchos de ellos con los que he hablado yo, que soy más joven, Mucho más. y batallando con eso, ¿no? Sí, ya te comentaba que varios de mis egresados recientes están en el extranjero. Sí. O sea, entonces México invertimos los recursos para formarlos, no nomás en la beca, no. Todos los recursos materiales de las instituciones donde estudiaron, los salarios de los investigadores que los formaron, hasta su examen final, o esfuerzos para becas postdoctorales que a veces funcionan, a veces no, y terminan en el extranjero trabajando. Y lo peor, que qué bueno que hagan su vida donde quieran, los mexicanos debemos tener esa oportunidad. No, lo peor es que quieren estar en México y no pueden. Sí, conozco a muchos. Yo mismo también podría considerar que si tuviera una buena oportunidad lo pensaría, pero sí, o sea, definitivamente a veces es como el destino el que te lleva y tú te vas a donde te da la mejor oportunidad o donde puedas desarrollar tus ideas. Pero sí, ahí hay un gran hueco y algo que desarrollar, y ojalá esta conversación llegue a más personas, no solo a las que estén en cargos públicos, sino a aquellos que están trabajando en este momento, jóvenes también investigadores, para que vean que no están solos en esta dificultad. En este sentido, quizás ya podemos cerrar por ahora, para ya no quitarle más tiempo. ¿Quiere comentar algo más? ¿Quiere decir no, algo? Nada, simplemente agradecerte enormemente la oportunidad de una vez más, con riesgo de sonar reiterativo, una vez más agradecerte la oportunidad de hablar de ciencia en cualquier pretexto, y ha sido un excelente pretexto. Ojalá que le llegue, como tú dices, a diferentes oídos, que se sientan en libertad de buscarme. Mi correo electrónico es R de Ricardo, F de Fernando, E de Ernesto, M de Manuel, A de Alejandro, T de Toribio, @ipcit.edu.mx. Entonces, escriban por correo electrónico si desean tener algún tipo de interacción, algún tipo de conversación. Yo espero que no sea la última, Adrián, y ojalá que algún día coincidamos en persona. Sí, no, me quedaron más dudas, honestamente, pero ya que tienen que ver más con política pública, con las decisiones que se han tomado. Pero quizás en otra ocasión que nos hablemos más al respecto, porque es esta idea bastante bien tocar más este tema del valor de la ciencia en la sociedad. Yo creo que sí es un tema importante, pero dejémoslo para otro momento. No me gustaría que esto fuera la última ocasión que platicáramos. Otra duda antes de que nos vayamos: ya no tiene ningunas publicaciones constantes como en la columna que tenía en Ortonormal, ya no. Eso se terminó por ahora. Estoy buscando opciones. También, si algún medio se interesa, puede buscar la columna Ortonormal, Ricardo Camado Ortonormal, en la agencia de información Cuadratín, para que vean el tipo de cosas que escribo, y si de ahí les interesa, con mucho gusto charlamos. Mucho gusto. Por ahora está suspendida, o están en espera de encontrar algunos nichos, algunas oportunidades para seguir hablando de ciencia y escribiendo de ciencia. Muy bien, pues hasta aquí lo dejo la grabación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Saludos a todos.